Buenas, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tratar un tema que se me pidió por parte de un compañero y tratar como siempre de hacerlo de la forma más breve y más simple posible para que el video no sea tan aburrido. Vamos a enfocar la pretemporada, como me pidieron, pero visto desde tres perspectivas diferentes. Bueno, lo vamos a intentar de abordar, ya que es muy complicado, pero bueno, lo intentaremos de la mejor manera. Luego, pasando desde inicio por las diferentes formas de periodización desde hace muchos años, que comenzaron primero en los deportes individuales de tiempo y marca, empezando por Medvedev y luego Verkhoshansky, que es la escuela soviética, y luego ya empezamos a los deportes también colectivos, ¿no? Pasando por Bompa, el modelo ATR, ¿sí? Y luego ya empieza en la época más contemporánea el microciclo estructurado y la periodización táctica del profesor Frade, el principio estructurado del profesor Francisco Cerulo. El modelo ATR es quizás antes de estos dos que rompen un poco con la tradición que se venía antes, es el, digamos, todavía utilizado por algunos preparadores físicos. Todos estos formas o abordajes metodológicas, bueno, les puedo dar ejemplos de cómo hay equipos que utilizando esta metodología han tenido mucho éxito. Por ejemplo, el ATR, si mal no tengo entendido, el profesor Ortega, preparador físico uruguayo también muy conocido y muy exitoso en el Atlético de Madrid con Simeone, utiliza el modelo ATR, si mal no tengo entendido. Y luego, bueno, el microciclo estructurado en la Liga Española, yo creo que hay muchos equipos que utilizan esto. El más conocido, por supuesto, es el Fútbol Barcelona, a través del profe Cirulo, que estuvo durante varias décadas trabajando ahí. Y la presión táctica, bueno, quizás es la metodología hoy en día más moderna, más nueva, y la que más se utiliza en la Premier League. Casi todos los equipos, salvo el City y un par de equipos más, utilizan presión táctica, ¿no? Bueno, empezando con el ATR, vamos a utilizar tomar conceptos desde un artículo que encontramos en internet muy interesante, muy bueno. Y generalmente comienzan dividiéndose en dos fases, etapas o subperíodos. La etapa 1 de preparación o formación general. El trabajo se caracteriza fundamentalmente por la cantidad en las cargas, predomina el volumen, que aumenta progresivamente durante esta etapa. En consecuencia, la intensidad no es muy alta, utilizándose por cantidad de ejercicios especiales y aún menos los ejercicios de competición. En la segunda etapa de preparación o formación especial, predominan los ejercicios de carácter específico, ¿no? Disminuye en consecuencia el volumen de la carga y aumenta la intensidad, buscando la preparación óptima para lograr mejores rendimientos. A mí me ha tocado trabajar con los tres de estos últimos, inclusive también el integrado cuando recién me recibí, y bueno, son todos útiles, ¿no? Todos tienen sus cosas positivas. Bueno, el sistema ATR simplemente vamos a trabajar con microciclos de acumulación, de transformación y realización en la pretemporada y durante toda la temporada. Para definirlos de una forma muy simple, muy breve, el de acumulación sería todo lo que es la fuerza y la resistencia y la velocidad de base. En los microciclos de transformación sería la fuerza, la resistencia y la velocidad un poquito más específica, y ya directamente en la realización es la fuerza, la resistencia y la velocidad totalmente específica para simplificarlo. Vamos a ir ahora a la definición. En la acumulación sería aumentar el potencial motor del deportista sobre el que asientan el posterior desarrollo específico, incidir en las carencias tanto a nivel individual como colectivo. En la transformación sería transformar el potencial de las capacidades motoras y técnicas en preparación física, desarrollo de las capacidades necesarias del jugador en su puesto específico. Y en la realización serían utilizar las capacidades motoras dentro de la actividad competitiva específica, el logro de los mejores resultados dentro del margen disponible de preparación. Las capacidades o comportamientos a desarrollar en la acumulación sería la fuerza básica, fuerza resistencia, fuerza máxima, velocidad básica, factores velocidad, frecuencia, amplitud, resistencia básica, capacidad aeróbica. En la transformación
serían explosiva y elástica, resistencia a la fuerza explosiva, velocidad específica, capacidad de aceleración mediante acciones encadenadas, resistencia a la velocidad. Y en la realización, si el microciclo o los microciclos de realización serían fuerza específica de competición, velocidad específica de competición, resistencia específica de competición. La dinámica de la carga en los microciclos de acumulación serían, o pueden ser mesociclos también, ¿no? Pero generalmente yo por lo menos siempre lo utilicé con microciclos, ¿no? Volumen alto, intensidad moderada. En la de transformación sería volumen óptimo o volumen medio, intensidad media alta. Y en la realización ya estamos hablando de volúmenes muy bajos, intensidad muy alta máxima, ¿no? Los medios utilizados: evolución de generales a dirigidos, evolución de dirigidos a específicos, las tareas, los ejercicios, y en la realización directamente específicos de competición, ¿sí? Es decir, que vamos, para simplificarlo, son se dividen en 3 periodos, 3 microciclos, o 3, pueden ser de a 2 microciclos también, donde se va más de un periodo general a uno medio y a uno más específico, ¿no? Para simplificarlo. El bloque de acumulación, ejercicio de tonificación general, junto a algunos más específicos o dirigidos a gran volumen y baja intensidad. En el bloque de acumulación introducirás los ejercicios más generales y está enfocado a crear una base física residual sobre la que continúes trabajando. Realizar los ejercicios de fuerza, resistencia y velocidad general, junto a algunos más específicos o dirigidos. Ejercicios con pesos libres o máquinas. Lo normal será trabajarlos a gran volumen y baja intensidad. Cuanto más largo sea este ciclo de acumulación, mayor efecto residual tendrán las ganancias obtenidas. En el primer macrociclo realizado en la temporada, la parte de acumulación deberá ser mayor que en otros posteriores. El motivo es que ya contarás con una mejor base física. Según Navarro y Rivas, el programa de fuerza debe ser suplementado por el trabajo aeróbico para mejorar los potenciales oxidativos y contráctiles del músculo. Como señala González Vadillo, si no se acompaña de la formación de nuevos capilares sanguíneos, proporcionalmente al desarrollo muscular, la densidad capilar se verá disminuida, basado en un estudio. También puede suplementarse con sesiones de perfeccionamiento técnico. Esto sería el bloque de acumulación, que es supuestamente lo que le vamos a dar la base del trabajo físico, ¿no? El bloque de transformación se trabajarán características más específicas de la especialidad: potencia, fuerza de resistencia, capacidad oxidativa, fuerza máxima. Nos centraremos en aspectos más técnicos. El volumen irá disminuyendo progresivamente a la vez que crece la calidad e intensidad. Y en el de realización ya vamos a algo más específico. En el bloque de realización los entrenamientos serán más específicos y breves, con la mayor transferencia posible al objetivo final. No pretenderás realizar mucho volumen ni acumular fatiga. Interesa llegar de la forma física más óptima posible a los objetivos. En algún momento se puede recurrir a sesiones de impacto. Su función será intentar prolongar la forma física. Generalmente al final de pretemporada se intenta ubicar varias competiciones amistosas cuya finalidad será aumentar el carácter específico y competitivo de los ejercicios y así aumentar la intensidad del entrenamiento. Quiero indicar, dice el autor del artículo que nos vamos a mostrar ahora, los microciclos, que es el licenciado Salustiano Campusiano López, el autor del artículo, lo cual me pareció muy interesante mostrar los microciclos, ¿no? Quiero indicar aquí que hay que alejarse de viejos preceptos donde se indicaba que la dinámica de cargas de la pretemporada servía para preparar toda la temporada. Esto es algo que lo recalqué porque es algo que se dice mucho, ¿no? Y es especialmente en los periodistas deportivos, ¿no? Especialmente, y en realidad no tiene ninguna validez, es un mito, ¿no? Un jugador profesional de hoy en día pierde en líneas generales muy pocas adaptaciones físicas en la época de transición. La pretemporada debe buscar como objetivo recuperar el nivel de esas adaptaciones, individualizar en lo posible los entrenamientos y preparar los primeros partidos de liga. Propuesta de planificación de la pretemporada. Y aquí vamos a ver cómo el compañero va a mostrar a continuación los microciclos. La duración del volumen de carga condicional específica es del 45 al 50% del tiempo total que dure la pretemporada. Viene a continuación, aunque ya se inició, un cierto volumen durante el bloque, un alto incremento del volumen dedicado al desarrollo técnico-táctico, el volumen total, y la pendiente de esta curva deberá ajustarse siempre a las necesidades personales. En consecuencia, va a haber un mayor volumen en periodo general, en pretemporada, y a manera que se vaya acercando al volumen, al calendario, a las competencias que vamos a tener, el volumen va a ir bajando y la intensidad se irá aumentando, como se ve en la primera parte de la gráfica arriba, que es la periodización convencional, ¿no? Cómo se va a estar jugando con el volumen, el tiempo total de cargas generales, un mayor volumen de cargas generales,
¿sí? Y a manera que se va acercando a la competencia se va bajando en lo que es el volumen, se va aumentando la velocidad y se va jugando también con la carga de supercompensación, que es la recuperación o la adaptación que va a tener el organismo de los deportistas, ¿no? Como ven, la presión táctica esto no ocurre, ¿no? Ya no vamos a estar trabajando por cargas físicas porque, según Víctor Frade, el profesor Víctor Frade, nos vamos a estar concentrando en la supradimensión táctica y el contenido táctico, ¿no? Entonces, en realidad va a empezar de un periodo general lentamente porque se viene con un volumen bajo y una intensidad baja porque se viene de un periodo se está entrando en un periodo de adaptación, se viene de un periodo donde el futbolista supuestamente no entrenaba, pero luego sí, el volumen se mantiene más o menos el mismo luego de ese periodo de adaptación, así como la intensidad que siempre a nivel óptimo, ¿no? A nivel competitivo. Eh, Como ejemplo, como anécdota, sin dar valores de juicio, porque a mí me tocó trabajar con las tres, eh, recuerdo un programa que creo que se llamaba Punto Pelota, era el antiguo programa de lo que era el chiringuito de jugones hoy en día. Estaba José Mourinho al frente del Real Madrid cuando el año que ganó la Liga y hubo una entrevista de unos periodistas, yo busqué el video pero no lo tengo, lo tenía antes pero lo perdí, donde habían entrevistado a los preparadores físicos del FC Barcelona y ellos decían que como los equipos de Mourinho utilizaban presión táctica, se caían físicamente en las segundas partes del campeonato y ahí era donde el FC Barcelona, supuestamente que estaba por detrás de la tabla, lo iba a pasar, ¿no? Lo iba a dar vuelta porque supuestamente iban a terminar mejor físicamente, según ellos, ¿no? Los preparadores físicos. Y bueno, no solo que esto no se dio, no solo que el equipo Mourinho no se cayó físicamente, o quizás se cayó, pero en el juego no se vio, sino que además no solo que no lo pudieron alcanzar, sino que todavía le sacó más diferencia, ¿no? Eso para ver como ejemplo que en realidad, eh, bueno, son ópticas, ¿no? Son puntos de vista, pero la complejidad del juego, la complejidad del fútbol es muy alta y no podemos explicar el rendimiento deportivo solo basado en manejo de las cargas, ¿no? O manejo de lo físico. Es una explicación muy simplista, muy tonta, ¿no? Bien, vamos a ver los microciclos, lo cual nos muestra el compañero, como mencioné antes, de forma muy interesante, ¿sí? Vamos a ver cómo él empieza a jugar en la mañana y tarde, sesiones vespertinas y matutinas, ¿no? Y en las sesiones vespertinas generalmente van a ver como los dos primeros microciclos de acumulación son casi todos, salvo la primera sesión, es un test físico, las siguientes son todos trabajos técnico-tácticos y ahí él va a ir jugando en los primeros dos microciclos, en los entrenamientos matutinos, con la fuerza de la resistencia de base, ¿no? Van a ver cómo en los dos microciclos de acumulación él va a ir jugando. En este caso el compañero va jugando con las cualidades de base, digamos, ¿no? De acumulación, ¿no? Salvo un miércoles en el segundo microciclo de acumulación que da descanso matutino, ¿no? Que ahí supercompensa un poco, pero luego lo demás va siempre jugando con lo mismo, ¿no? Luego en la tercer microciclo de transformación vemos cómo en la tarde se mantiene lo mismo, trabajos todos técnico-tácticos, y en la mañana ya empieza a introducir aspectos funcionales ya un poco más específicos al fútbol, específicos al deporte, ¿no? Entonces ya empieza a trabajar no solo la fuerza general, pero ya empezamos a trabajar resistencia aeróbica y resistencia mixta, potencia aeróbica, ¿sí? Luego, en el cuarto microciclo, mantiene las, las partes vespertinas de las sesiones similares, ¿no? Siempre trabajando, enfocando el equipo en la parte técnico-táctica. Y en la sesión matutina vamos a ver cómo ya sigue trabajando con un nivel de especificidad media, digamos, ¿no? Trabajando la fuerza máxima, resistencia mixta, fuerza general, fuerza explosiva, ya empieza a trabajar la capacidad láctica, ¿sí? Ya casi al final de la sesión de transformación.
para luego sí, en la de realización ya empieza a trabajar contenidos aún más específicos, ¿no? Donde la parte vespertina va a seguir siendo de lo técnico-táctico, pero ya ahí empezamos a trabajar potencia anaeróbica láctica, fuerza explosiva, capacidad anaeróbica, resistencia a la fuerza explosiva, ¿no? Capacidad anaeróbica, resistencia a fuerza explosiva, etcétera, etcétera, ¿no? Luego en el último microciclo de realización, mantiene en la parte vespertina de las sesiones lo mismo, aunque sigue agregando cada vez más, se va acercando más a la especificidad del juego, velocidad gestual, y empieza a supercompensar, ¿no? Empieza a dar sesiones de descanso, aparte de los partidos de pretemporada, ¿no? Y vamos a ver cómo ya se enfoca más en lo que es la velocidad, ¿sí? Más específica, ¿no? Corta, ¿no? Y ahí vemos las cargas que él maneja en la semana y cómo él divide el impacto de las cargas, ¿no? Un ejemplo me pareció muy prolijo, muy bien planificado para lo que es modelo ATR, y me pareció pertinente compartirlo, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Ya que para que vean más o menos la diferencia entre uno y otro. Luego pasamos al microciclo estructurado. La pretemporada basada en el microciclo estructurado de Francisco Ceirulo. Y vamos a ver algunas frases que, para tocar algunos puntos que son un poco polémicos en mucha gente, que yo ya los había leído en los diferentes libros del profe de Ceirulo, pero que me quería recalcarlos acá en este video, ¿no? En este video. Bueno, él afirma que no entiendo la preparación física aislada del elemento del fútbol. Todo lo que se haga en la cancha como preparación física tiene que ir ligado con el fútbol y con los intereses tácticos y cognitivos. Si lo cognitivo es todo lo relacionado al aprendizaje. En las etapas formativas del jugador, del futbolista, esto es muy importante y por eso lo remarqué. Desde los 12 a los 18 años, las fases sensibles, es posible que tengamos que respetar más los conceptos tradicionales de pretemporada, temporada y tiempo de descanso a transiciones. Sí, esto lo quería recalcar porque había mucha gente que me discutían este tema, ¿no? Y tanto Frade como Ceirulo lo perciben del mismo modo, porque yo lo hablé personalmente con Frade, ¿no? Hay que, en las etapas, en las fases sensibles de 12 a 18 años, es necesario que tengamos que respetar más los conceptos tradicionales de pretemporada. Temporada y tiempo de descanso en transiciones, porque es cuando tenemos que desarrollar al futbolista, tanto en la parte de la fuerza, tanto en la parte de desarrollo del centro del cuerpo y fortalecimiento del centro del cuerpo, tanto en la parte aeróbica y anaeróbica, ¿no? A nivel muscular, etcétera, etcétera. Pero en los que llevan 6, 7 años entrenando, es decir, futbolistas que tienen más de 18, 19 años, que llevan 6, 7 años entrenando, su organización metabólica y adaptativa a esta forma de práctica se hace ya tan continua que para subir una cualidad en esa organización se hace muy complicado. En consecuencia, lo vamos a ver más adelante, lo que dice Ceirulo es que no es necesario en futbolistas ya adultos, que ya llevan 7, 8, 9 años de práctica de fútbol, entrenamiento en fútbol, hacer pretemporadas tan largas y trabajar tanto en la parte física, porque la adquisición va a ser muy rápida y además el tiempo de pérdida de forma es muy corta hoy en día, ¿no? Cuando ya estás en la alta competición, la pretemporada ya no tiene sentido, dice Ceirulo. El niño desde que tiene 6 años tiene que ser futbolista y tiene que aprender la motricidad del fútbol, las condiciones espaciotemporales, relaciones interpersonales y la sabiduría del juego del fútbol. Es imposible pensar que trabajando un mes y medio, o sea 6 semanas, te va a servir 9 meses más tarde. Es decir, que ese mito de que la pretemporada nos va a dar una forma física para toda la temporada es imposible. En este modelo se determina el juego como una suma de estructuras, es decir, el individuo es como una megaestructura, ¿sí? Compuesto por diferentes 6 estructuras, que son la condicional, aspectos que tienen que ver con la velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad y relajación, la socioafectiva, las relaciones interpersonales o grupales, la coordinativa, la capacidad de control del movimiento, la cognitiva, considera el tratamiento de la información por parte del jugador, la creatividad expresiva, estructura que consiste en tratar de sacar la originalidad del jugador y todos sus conocimientos, y la emotiva evolutiva, aspecto que trata con la identificación del jugador con sacar sus emociones.
Bien, esta sería la megaestructura, digamos, ¿no? Nivel de especificidad de las tareas. Para ello diferenciamos distintos niveles de especificidad en las tareas. Vamos a dividir entre dos áreas, ¿no? Los genéricos y los específicos. Los genéricos son los ejercicios que se podrían emplear para muchos deportes, no presentan ningún nivel de especificidad con respecto a la competición, o al deporte. Por ejemplo, una hora en bici estática, ¿no? Por ejemplo, bicicleta estática. Los específicos tenemos 4. Específicos generales, que son con un nivel muy bajo de especificidad. Por ejemplo, 2 series de 12 minutos a 70% de frecuencia cardíaca máxima de carga continua. Los dirigidos, ¿sí? Los específicos dirigidos, con una ligera similitud a la competición. Normalmente se busca una pequeña transferencia del juego, añadiendo pequeños elementos técnicos automatizados con alguna toma de decisión, por ejemplo, ruedas de pases o un rondo 4 contra 1. Los específicos especiales, similares a los de competición, pero ejecutados con variantes, ya sean subsistemas, que vendría a ser otro nombre de decir lo que es fractal en periodización táctica. En España se utiliza esto, Unai Emery habla mucho de los sistemas, subsistemas y subsistemas, ¿sí? Que vendría a ser lo sectorial, intersectorial, grupal, individual, con acciones en las que intervienen en menos número de jugadores, ejemplos 3 contra 3 contra 3 en estructura, y los específicos competitivos en situaciones de juego reducido, por lo que también será elevada la especificidad de todas las estructuras, pero se introducen situaciones que simulen la presión de la competición. Bien, planificación de pretemporada. Tenemos que la semana 1 y 2, la prioridad al entrenamiento en resistencia. La semana 3 va a haber una prevalencia sobre el entrenamiento de la fuerza. La semana 4 va a haber una prevalencia sobre el entrenamiento de velocidad. Y la semana 5, la semana de competencia. ¿Sí? La dinámica del volumen, tiempo efectivo de entrenamiento, debe aumentar hasta la penúltima semana previa a la competición. La pretemporada será de 4 o 5 semanas y se estructura de la siguiente forma. ¿Sí? Como mencioné antes. En cuanto a la intensidad de la pretemporada, se inicia baja y a medida que pasan las semanas aumentan progresivamente hasta situarse en un valor alto, 70 a 80% tanto de especificidad como de frecuencia cardíaca, pero no máximo. El objetivo principal de la pretemporada es adquirir un nivel mínimo de competición. En ningún caso la pretemporada podrá cargar pilas para el resto del año. El antiguo mito de cargar muy alto en pretemporada y luego en el mes de diciembre, es decir, a mitad de temporada, está desechado. ¿Sí? No olvidemos que en Europa es de junio a junio, ¿no? Es decir, de junio a mayo, podríamos decir, ¿no? Entonces en diciembre generalmente se hacía otra micro pretemporada. Bueno, eso ya está desechado. Esto es porque el periodo de descanso entre temporada y temporada no es lo suficientemente largo como para que se produzca un desentrenamiento. Por lo tanto, será suficiente con que el entrenamiento llegue a un nivel mínimo para volver a un estado óptimo de condición física para la competición. Y todo esto es nuevo para los que nos formamos hace ya varios años, ¿no? A nosotros nos habían enseñado diferente. Bueno, en realidad tiene una lógica bastante alta, ¿no? Es bastante real, ¿no? El desentrenamiento, como mencionamos antes, luego de deportistas que llevan 6, 7, 8 años entrenando, y en periodos muy breves, de 2 o 3 semanas, no ocurre un desentrenamiento tan grande como para que ocurra una nueva adaptación rápida, ¿no? Bastante de modo corta en el tiempo. La resistencia, las tareas generales de resistencia solo estarán presentes en las primeras 2 semanas de pretemporada, así que las tareas generales de resistencia solo se harán las primeras 2 semanas, y estas consistirán en actividades de resistencia que presentan poca o ninguna relación con los gastos técnicos específicos ni con la toma de decisiones en el fútbol. La propuesta de entrenamiento que planteamos se fundamenta en 2 aspectos: la intensidad media de partido, 75-85% de la frecuencia cardíaca máxima, la distancia media recorrida, 10 a 12 kilómetros, que es la distancia más o menos media que recorre un futbolista en un partido. Intensidad, el volumen sería del 75 a 85% de la frecuencia cardíaca máxima, 20 a 40 minutos sería la media, y la máxima sería 85 al 100% de la frecuencia cardíaca máxima, 5 a 15 minutos. ¿Sí? Los contenidos, circuitos técnicos con balones, lo medio, y lo máximo pueden ser circuitos técnicos enlazados, automatismos sin oposición. ¿Sí? Los métodos interválicos medios, interválicos cortos, iterativos. Bien. Durante el 90% de la temporada, el entrenamiento de resistencia irá integrado con las tareas propias de fútbol. Así que nosotros la resistencia la vamos a trabajar siempre integrada, salvo en las primeras 2 semanas de pretemporada,
según el microciclo estructurado de Francisco Seirulo. Para gestionar la intensidad que realizan nuestros jugadores durante las tareas de posesión o partido, debemos tener en cuenta algunos de los recursos que el entrenador tiene para moldear los componentes de la carga a su gusto. Disminuir el tiempo de posesión, disminuir el número de acciones técnicas, disminuir el número de jugadores manteniendo el espacio, incrementar la superioridad numérica, aumentar el número de jugadores y reducir el espacio. Criterio para las tareas en función del tipo de resistencia que queramos trabajar. Capacidad aeróbica, duración del esfuerzo de 6 a 30 minutos, intensidad del 75 al 90 de la frecuencia cardíaca máxima, del 75 al 85% de la VAM, que es la velocidad aeróbica máxima, el umbral, aproximadamente entre 2 a 4 milimoles, que es una acumulación media más o menos, ¿no? En lo que es un futbolista de lactato. La potencia aeróbica, duración del esfuerzo de 3 a 6 minutos, intensidad del 90 al 100% de la frecuencia cardíaca máxima, del 85 al 115 del umbral, ¿no? De velocidad aeróbica máxima, y ahí ya estamos un poquito más de acumulación de lactato de 4 a 8 milimoles, ¿sí? Ya es un poquitito más de acumulación de lactato. El láctico de mantenimiento, duración del esfuerzo de 40 segundos a 2 minutos, la intensidad 100% de la frecuencia cardíaca máxima, del 105 al 120 de la velocidad aeróbica máxima, y ya con una acumulación de lactato un poco más alta, de 7 a 9 milimoles. Y ya cuando ya vamos al láctico de producción, ahí ya hay una acumulación de lactato más alta, ¿sí? Que se da muy pocas veces, ¿no? Muy pocos casos, pero puede ser en algunos momentos del partido, cuando al final de un encuentro, cuando la intensidad es muy alta, ¿no? Duración del esfuerzo de 20 a 40 segundos, intensidad 100% de la frecuencia cardíaca máxima, a 120 del umbral, y ya estamos hablando de 10 milimoles de lactato, lo cual es bastante alto, especialmente para un futbolista. En el cuadro inferior puedes ver la fuerza. En el cuadro inferior puedes ver cuáles son las manifestaciones de la fuerza y cómo se trabajan. El carácter de la tarea es lo cerca que estará esta de la competición. Bien, el carácter general, el objetivo sería fuerza-resistencia, fuerza máxima o acondicionamiento muscular. Y el contenido serían generales, peso corporal, pesas libres o máquinas. En el carácter dirigido, el objetivo va a ser más específico, fuerza explosiva, resistencia a la fuerza rápida. Y el contenido serían generales, circuitos con saltos, desplazamientos, lucha, golpeos, habilidades técnicas, toma de decisiones. En el carácter especial, ya vamos a hacer, el objetivo va a ser específico nuevamente, resistencia a la fuerza rápida. El contenido específico, situaciones técnico-tácticas, conservaciones, posesiones, juegos de posición. Y el carácter competitivo, el objetivo va a ser específico, resistencia a la fuerza rápida, y el contenido específicos, partidos de situaciones tácticas, competitivos, etcétera, etcétera. Durante las 2 primeras semanas de pretemporada, las tareas generales y dirigidas ocuparán un 50%, mientras que durante la temporada solo un 10% que generalmente se verá cubierto por el calentamiento. Esto ustedes lo van a ver cuando ven mucho el Manchester City o el Barcelona, que van a ver como complemento al calentamiento de este tipo de tareas, ¿no? Recuerda que esta parte de entrenamiento general solo formará parte de un 10% del entrenamiento, incluso en pretemporada. Fuerza-velocidad, todo es fuerza según Julio Tost, discípulo de Seirulo, y van a ver cómo el concepto de fuerza rompe un poco con la fuerza tradicional que se tenía antiguamente, ¿no? La velocidad, tal y como la conocemos como concepto clásico de capacidad de un jugador en recorrer una distancia en el menor tiempo posible, no es aplicable a la realidad competitiva. La velocidad no es más que una manifestación de fuerza, fuerza explosiva y fuerza máxima. Cuando se aunan en coordinación para ejecutar acciones a la mayor velocidad posible. Las acciones reflejan todas las manifestaciones de la fuerza relacionadas íntimamente con los aspectos técnico-tácticos y psicológicos del fútbol. Las podemos denominar también como fuerza de juego. El objetivo, más que acentuar el entrenamiento en ciertas manifestaciones de fuerza, es el de proporcionar situaciones en las cuales se realicen el mayor número de acciones de fuerza. De alguna manera se capacita al jugador a gestionar sus recursos en situaciones lo más parecidas a las reales. Tipos de fuerza, ¿no? Orientados a la fuerza-velocidad especial, resolver una situación
de contraataque 3 contra 2 en un tiempo determinado, menor de 10 segundos, orientados a la fuerza-velocidad competitivas. Partido 4 contra 4 con porteros, 4 series de 2 minutos. Tipo de velocidad. Velocidad de reacción discriminativa, sistema de entrenamiento fraccionado, repeticiones. Los contenidos serían toma de decisiones, táctica individual, contraataque. Velocidad gestual, fraccionado, repeticiones. Fuerza especial serían los contenidos. Velocidad de desplazamiento, fraccionado, repeticiones, fraccionado interválico. El contenido serían contraataque, individual, equipo. ¿Sí? Y esto sale de García Navarro y Ruiz en 1996. Resistencia a la velocidad, capacidad de repetir aceleraciones alcanzando la velocidad máxima con pausas sería intermedias que consientan de nuevo máxima intensidad, restituyéndose los sustratos propios de la vía anaeróbica láctica requeridos para ese esfuerzo. Velocidad resistencia, capacidad de mantener movimientos a la velocidad máxima o submáxima. Resistencia a la fuerza rápida, capacidad de mantener la óptima aplicación de la fuerza rápida a pesar de la fatiga muscular. La planificación de las tareas técnico-tácticas irán en función del modelo de juego y las estrategias defensivas y ofensivas que queramos seguir. Esto es similar a lo que plantea Frade, ¿sí? Quizás en las pretemporadas hay digamos, un periodo más general, que obviamente que la presión táctica no utiliza, pero también ahora vamos a hablar de la presión táctica y bueno, vamos a ver que es bastante similar. La cualidad en términos tradicionales predominante para eso es la resistencia a la fuerza y velocidad. Y acá vamos a ver por qué en esta metodología no es necesario tanto volumen de entrenamiento y vamos a ver la diferencia principal con los equipos aquí en Sudamérica, que les cuesta mucho entrenar, en mi opinión, jugar varias veces a la semana. Y por qué Seirulo afirma que en Europa lo hacen de esa forma y que les permite jugar tres partidos por semana, por ejemplo. Dice, la cualidad en términos tradicionales predominante para eso es la resistencia a la fuerza y velocidad. ¿Sí? La velocidad y resistencia a la fuerza. Poder efectuar aspectos explosivos de fuerza repetidamente, muchas veces en los entrenamientos, en los partidos. Ese tipo de cualidad se recupera muy rápido y se puede estar entrenando todo el año, ¿sí? Porque estamos hablando generalmente del sistema de ATP-PC, ¿sí? Entonces, eso se recupera muy rápido. Mientras, si estuviésemos haciendo el ciclo de entrenamiento tradicional resistente, basándonos en lo aeróbico, tendríamos muchos problemas para mantenerlo durante toda la temporada con 3 competencias por semana. ¿Sí? Esta es la explicación de por qué en realidad no se necesita un volumen tan alto en las sesiones específicas de entrenamiento. Luego están los trabajos, obviamente, ya específicos de cada futbolista, ¿no? Los trabajos complementarios, los compensatorios, ¿no? La fuerza coadyuvante, etcétera, etcétera. Pero en lo que es el entrenamiento, la parte central es la razón, ¿no? El entrenamiento se basa en un modelo de entrenamiento basado en la fuerza y la velocidad, resistencia a la fuerza y la velocidad. Esto es lo que afirma Francisco Seirulo. Bien, vamos a ir ahora a la predicción táctica, la pretemporada según la predicción táctica del profesor Víctor Frade. No existe la pretemporada basada en la dimensión física como se ha hecho tradicionalmente para él, ¿no? Para la presión táctica, debido a que no existe evidencia científica que mejore el juego de fútbol, el hecho de efectuar una pretemporada de forma convencional priorizando aspectos físicos o condicionales basados en deportes individuales de tiempo y marca. La forma física se adquirirá en consecuencia apoyándonos en nuestra forma de jugar, basándonos en los principios pedagógicos y nuestro modelo de juego a lo largo de toda la temporada. La dimensión física, en consecuencia, pasa a ser un aspecto no central y la supradimensión táctica será la que regule todo el proceso, siempre respetando y basándonos en el principio de alternancia horizontal de especificidad, que es uno de los principios pedagógicos, ¿no? Bien, esto es muy importante, ¿no? Y no olvidar que la supradimensión táctica es la que permite que las otras dimensiones, la física, la técnica, la psicológica, aparezcan siempre, ¿no? En función de la supradimensión táctica. Y eso es una realidad, ¿no? Todo va a existir en función de lo táctico. Si un futbolista va a correr más, menos, va a efectuar más cantidad de sprints o piques, o va a ejercer determinado tipo de acciones según lo táctico, según la situación táctica que se dé en ese momento.
La forma no es física, la forma es mucho más que eso. Lo físico es lo menos importante en la adquisición de la forma deportiva. Sin organización y talento en la exploración de un modelo de juego, las deficiencias son explícitas, aunque poco tienen que ver con la forma física, José Mourinho. Bien, el modelo de juego. El modelo de juego puede ser considerado como el conjunto de comportamientos idealizados por nosotros que deseamos que nuestro equipo realice durante un encuentro, dentro de todas las dimensiones que el fútbol presenta, siendo ellas táctica, técnica, psicológica, física, dentro de otras que también pueden ser incluidas en estas o pueden ser valorizadas como estas, ejemplo de las dimensiones afectiva y social. El modelo de juego de cada equipo será único, inacabado, irrepetible y en constante evolución, ¿no? Juzgo que es importante definir la imagen que quiero dar cuando hablo de fuerza, resistencia y velocidad en el fútbol. Los conceptos tradicionales que podemos encontrar en los libros sobre metodología de entrenamiento son generales y están muy lejos de lo que yo pienso que deben ser. Yo no percibo la fuerza, la resistencia y la velocidad desde un punto de vista cuantitativo, sino contextualizadas a aquello que es el fútbol y, fundamentalmente, a nuestra forma de jugar. Eso dice también nuevamente José Mourinho, ¿no? Bien, acá vamos a ver los supraprincipios de especificidad y el principio de interés inquebrantable, que considera al fútbol como un todo y no como la suma de las partes. La naturaleza del juego mismo evidencia que no se deberían entrenar y evaluar habilidades y capacidades como compartimentos individuales, ¿sí? Ese sería el principio de interés inquebrantable, el superprincipio de especificidad que está presente en todo, y luego sí vienen los tres principios metodológicos, ¿no? El de la progresión compleja, agrega o resta complejidad según la adquisición del hábito, es donde crece en importancia la pericia del entrenador para jerarquizar o priorizar principios y articularlos. El principio de las propensiones, la búsqueda de una determinada situación para que ésta se repita muchas veces, tratando de crear el hábito o automatismo liberador sobre el saber hacer. Alternancia horizontal en especificidad, alterna lo dominante en entrenamiento a entrenamiento y no en ejercicio de la misma sesión. Es el encargado de regular la relación existente entre el esfuerzo y la recuperación. Bien, vamos al principio metodológico número 1, principio de progresión compleja, montaje y desmontaje de los principios y los meso, micro, nano principios y su jerarquización durante el patrón semanal y a lo largo de los patrones semanales dependiendo de la evolución del equipo. La complejidad de las sesiones variará según la sesión durante la semana. En la sesión de tensión la complejidad de los ejercicios será baja debido a la intensidad de los ejercicios. En las sesiones de menor intensidad es donde la complejidad de los ejercicios aumentará. La complejidad irá en aumento a manera que van pasando las sesiones y semanas de trabajo y todos los macro, meso, micro y nano principios van siendo adquiridos, ¿no? Eso sería la de progresión compleja. Luego está la de propensiones, densidad de los principios, micro y nano principios que se pretende entrenar y del tipo de esfuerzo y sus dinámicas requeridas en cada día de la semana. Intentaremos que mediante determinados ejercicios se repita una y otra vez el principio o las conductas que deseamos que sean adquiridas. Mediante la repetición sistemática buscaremos que los principios sean adquiridos de forma habitual. El principio de propensión, el ejemplo que siempre les doy yo a los que me preguntan, es la diferencia entre hacer fútbol, jugar un partido de fútbol y hacer una tarea donde ese principio o ese comportamiento se repita 20, 30 veces, ¿no? Entonces en esa situación de repente en un partido de 40 minutos de fútbol capaz que se da 2 o 3 veces, mientras que en una tarea donde buscamos ese comportamiento capaz que lo podemos hacer que el futbolista lo repita 15, 20 o 30 veces, ¿no? Por ejemplo. El principio metodológico de alternancia horizontal en especificidad, ¿sí? Tenemos aquí, que es lo que nos va a dar regular todo digamos, para que podamos llevar a cabo dentro de la operación táctica una planificación acorde y podamos lograr que nuestro modelo de juego pueda ser implementado por nuestro equipo, ¿sí? Y luego los 4 tipos de tareas o ejercicios dentro de la operación táctica, que van a ser las tareas fundamentales, ¿sí? Las tareas compensatorias, y esto es una cosa que mucha gente no sabe o no aparece en los libros, ¿no? Que eso inclusive lo hablamos con el profe Frade con respecto a los trabajos en fases sensibles, ¿no? Y en ese sentido es similar a lo que afirma Francisco Seirulo, el profe Seirulo, ¿no? Es necesario en las fases sensibles
también no solo trabajar en los ejercicios fundamentales, sino también aplicar tareas compensatorias y complementarias para el desarrollo, como dice el profesor Seirulo, de los aspectos condicionales, ¿no? De la resistencia aeróbica, de la fuerza, de la musculatura, bueno, para que esos futbolistas cuenten con herramientas luego de un periodo de entrenamiento determinado, cuando ellos lleguen a etapas de fútbol cercanas al fútbol profesional, puedan desempeñarse sin ningún problema, ¿no? Así que serían los tipos de tareas son los fundamentales, los compensatorios, los complementarios y los dominantes o los no dominantes, ¿no? Así vamos a dividir las tareas, ¿no? El morfociclo se llama morfo por morfología, tratado de las formas que la materia puede tomar, o sea, queremos que tome forma nuestro modelo de juego y para eso deben acontecer algunos procesos, dentro de ellos el de continuidad, la semana de entreno en alguna dinámica será siempre la misma, o que alterna sus asuntos que surgirán dentro de los problemas presentados en el juego. Por eso morfociclo, porque queremos moldear el equipo de cierta forma. El profesor Frey lo denomina como morfociclo patrón, que es una secuencia de una semana o ciclo de entrenamiento que toma en consideración apenas el encuentro anterior y el siguiente. Bien, y aquí está la bibliografía que nos basamos, ¿sí? Planificación de entrenamiento de pretemporada en fútbol de Salustiano Campuzano López, modelo de pretemporada basado en el microciclo estructurado de Paco Seirulo, de Fútbol Estudio, también los libros, obviamente, del profesor Seirulo, ¿no? Operación táctica versus operación táctica de Xavier Tamarí y operación táctica del compañero Julián Bertazo Tobar, operación táctica explorando su organización, concepto metodológica, que también utilizamos también algunos conceptos de sus libros, ¿no? Que bueno, tanto Julián como Xavier, Javi es uno de las voces más relevantes en la presión táctica en español y bueno, si pueden adquirir sus libros, así como también el de Julián, que está en portugués, compañero brasilero, que tuve la oportunidad de hablar con él también, excelente. Y bueno, simplemente quería mostrarles las diferencias entre cada una, en que se basan de una forma muy simple, todo teórica, y más o menos en qué se basan cada una, cómo afrontan la pretemporada. Espero que les haya gustado el vídeo o el video. Si no están suscritos, les agradezco si lo hacen, así podemos seguir subiendo material, seguir tratando de llegar a todos nuestros amigos, compañeros que les gusta, les apasiona lo que es el entrenamiento y el fútbol en general. Y bueno, y así podemos llegar a más gente. Así que nada, los espero en la próxima, les mando un saludo, que lo pasen bien, adiós, chau chau.